Bueno, muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos un tema que a muchas personas les atrae mucho y es el tema del vegetarianismo. Algunos quieren volverse vegetarianos y no tienen ni idea cómo hacer. Otros ya están implementando y entonces están asustados porque no saben cómo hacer, si se van a desnutrir o qué va a pasar. Y entonces hoy hemos invitado a la doctora Livia Orozco. Ella es una médica cirujano, especialista en terapéutica, en Terapeuta. terapias alternativas, en farmacología vegetal y también en medicina funcional. Tal vez ustedes han escuchado acerca de la medicina funcional. Si quieres, acércate tú también. Sí. Entonces, vamos a comenzar. Yo quiero comenzar por contarles un poco cómo es el vegetarianismo de Brahma Kumaris. Y después le doy paso a la doctora para que ella profundice y amplíe en todos estos temas del nivel médico y del nivel que tenemos que saber para llevar una vida equilibrada siendo vegetarianos también. Entonces, en Brahma Kumaris nosotros asumimos el vegetarianismo como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque conlleva muchos cambios en todos los niveles, no solamente en el nivel de la alimentación. Nos basamos mucho en esta medicina ayurvédica y la filosofía yógica, que tiene tres niveles de alimentación. Uno es el sátvico, que quiere decir un nivel puro, elevado y lleno de energía. Se llama sátvico. El segundo nivel se llama rayásico, que es el nivel eh, que es como que no aporta mucha energía al cuerpo, pero tampoco le hace tanto daño. Y el tercero es el nivel tamásico, que ya es que uno pierde energía con esa alimentación. Entonces, en el primer nivel tenemos pues vegetales, frutas y toda esa alimentación que le aporta muchísima energía al cuerpo. En el segundo nivel está contemplado todo lo que son cosas industrializadas, comida rápida, etcétera. Y en el último nivel está todo lo que son carnes, licores, incluyendo el cigarrillo y todo esto. Entre esos vegetales que ustedes muchos consumen, en el nivel sádvico no están incluidos, por ejemplo, la cebolla y el ajo, porque son unos vegetales que son muy energizantes. Y en la meditación nosotros lo que queremos es bajar, ¿no? Bajar como toda esa energía para que nos permita lograr niveles más elevados de meditación. Entonces, ¿por qué digo que es un nivel? Es porque decimos que el vegetarianismo nuestro impacta en todo, porque además de todo esto que tenemos en cuenta, que es una cuestión espiritual, filosófica, también nosotros cocinamos en un estado de conciencia, que es un estado meditativo, que lo hacemos en conexión con Dios o con el alma suprema para que toda esa energía también quede dentro de los alimentos que estamos cocinando. Ustedes saben que cuando uno cocina, hay unos procesos bioquímicos y químicos allá, se transforma el alimento. Y en ese momento, el alimento también como que atrapa toda esa energía pura y poderosa. Entonces queda un alimento muy especial, ¿sí? Tras de que es súper puro, entonces también ha atrapado una energía espiritual muy importante. Hacer todas estas prácticas le cambian a uno su sistema de vida. Por eso decimos que el vegetarianismo se nos vuelve un estilo de vida. ¿Qué pasa con ese estilo de vida? Ese estilo de vida te impacta en tu cuerpo, entonces queremos tener más salud, impacta a todo nuestro alrededor, también impacta al medio ambiente. La doctora va a hablar mucho, muy profundamente acerca de todos estos temas, cómo impacta este estilo de vida en la vida en general. Entonces, bienvenida, doctora. Estamos Muchas muy gracias. contentos de tenerla aquí. La presentación que ella trae está fantástica. Entonces, bienvenidos, muchas gracias. Sigue adelante. Entonces, mucho gusto. Primero me presento. Mi nombre es Livia Orozco. Eh, Primero que todo, soy mamá y soy médica. Y amo hacer esto.
y enseñarle a los pacientes cómo cuidarse para que no necesiten ir al médico, sino gestionen ellos mismos su salud. Creo que eso es lo más importante del ejercicio profesional que he ido escogiendo y con el que me he ido fortaleciendo a través de los años. Eh, digamos que cuando tú entras a estudiar medicina, tienes como el objetivo de servir, pero cuando llegas y te chocas como con unos paradigmas que trae los sistemas a los que debes incluirte, pues me di cuenta que no era lo que yo quería. Entonces busqué diferentes alternativas y poquito a poco he ido aprendiendo, he ido investigando y lo he puesto en práctica en mi familia y en mis pacientes y hemos encontrado como que es súper importante manejar diferentes pilares para encontrar la salud. Hoy entonces estamos hablando del vegetarianismo y cómo impacta en la salud, en el medio ambiente, en nuestro espíritu. ¿Listo? Digamos, quisiera hacerle la pregunta si alguno aquí puede responderme, ¿qué lo ha motivado para pensar en un cambio de dieta? Una persona ya con 10 años y a pesar de que llevaba desde hace un tiempo el deseo, la intención de entrar más en el tema de vegetariano, ser vegetariano, pues lo he venido logrando mucho, pero sé que tengo mucho desconocimiento y lo quiero profundizar. Me parece que es un estilo de vida muy bueno para las Salud. personas. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo los cuatro motivos principales por los que la mayoría de personas piensan en cambiar, sea de estilo de vida, al buscar una dieta vegetariana. Entonces, la primera es en el bienestar y salud. Pues definitivamente ya hay evidencia científica que demuestra que los pacientes o las personas que llevan una dieta vegetariana disminuyen factores de riesgo cardiovascular, lo que quiere y se traduce en menos colesterol, menos niveles de enfermedades que impacten a nivel de arterias, que pueden ser enfermedades como infartos o enfermedades vasculares, es donde se ve mayor impacto. Entonces, y eso lo vamos a ir profundizando. Lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Yesenia, que decía que las razones éticas. Cada vez se despierta más este interés y pues nos volvemos más conscientes del maltrato que pueden sufrir los animales, ¿sí? Al ofrecerlos como un alimento para nosotros. La sostenibilidad ambiental. Cuando hacen todos los estudios, nos damos cuenta que se necesita más agua, más cantidad de terreno, ¿sí? Para abastecer una dieta carnívora que una dieta vegetariana. ¿Y qué ha pasado? Que como hemos sobreexplotado nuestra tierra, nuestros alimentos cada vez están menos llenos de nutrientes. Entonces, pues en general nos estamos afectando todo, porque somos una unidad. Y pues a veces no pensamos en eso, en que somos una unidad. Y digamos que el cuidado y la parte estética. Entonces alguien puede decir, no, pues es que mi interés es porque me doy cuenta que los vegetarianos tienen una piel más linda, tienen mejor pelo, claro, tienen más minerales y vitaminas, ¿sí? Entonces, pues también puede tener ese interés, pero vamos a ir ahondando en eso. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica? Desde la medicina funcional, que es la medicina que yo hago, y lo que busca es llegar a la raíz del problema. Entonces, al buscar la raíz del problema, no es que el paciente le duele el estómago, entonces tiene gastritis, entonces tiene acidez y le doy un antiácido. No puedo ser tan reduccionista porque es que somos todo un sistema integrado por emociones, por lo que nos alimentamos, que para nosotros el alimento es una información, ¿sí? Y por lo que está pasando a nivel de las reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Entonces, cada vez se viene estudiando más que la inflamación de bajo grado es la responsable, y ya les voy a explicar qué es la inflamación de bajo grado, es la responsable de la mayoría de enfermedades que son las causas más comunes de muerte en el mundo. Entonces, la enfermedad más costosa es la enfermedad cardiovascular, hipertensos, diabetes e infartos. Esa es la enfermedad más costosa del planeta, ¿sí? Y ya viene ahorita repuntando el cáncer, ¿sí? ¿Qué es la inflamación de bajo grado? Es que yo poquito a poco voy enfermando mi cuerpo
y no me voy dando cuenta que lo estoy enfermando, ¿sí? Y empiezan a aparecer un montón de síntomas. ¿Puedo apuntar con esto? Ah, pero es que es televisor, no apunta, ¿cierto? Bueno, entonces, cada vez me voy enfermando con malos hábitos que voy teniendo. Dejo de dormir, ¿sí? Algo tan sencillo. Estoy trabajando todo el tiempo en el computador. No tomo el sol, no duermo, como mal, elijo malos alimentos, ¿sí? No me muevo, no hago actividad física. Entonces, todas esas cositas pequeñas que voy haciendo en mi cuerpo, tengo malos pensamientos. Entonces, soy negativo, ¿sí? O salí y salgo súper positivo y llego a Transmilenio y está difícil Transmilenio y ya se me dañó el día. Y eso altera, pues, todo lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, todas esas pequeñas cosas que están pasando en mi cuerpo, nosotros tenemos un sistema inmune que está muy atento y vigilando y entonces él se activa. Pero no se activa como cuando tengo una gripa, ¿no? Que entonces hace todo un sistema de defensa, me da escalofríos y todo y voy sacando el virus, sino como que se activa y se va activando en diferentes partes de nuestro cuerpo y genera síntomas inespecíficos. Entonces empiezo a sentir cansancio, pero dormí bien anoche y siento cansancio, pero comí algo saludable, aparentemente preparado con todo el cariño y el amor, y me sienta mal en la panza. Entonces, todos esos síntomas inespecíficos se llaman inflamación de bajo grado. Y ahora toda la medicina y todos los científicos están estudiando, pero ¿qué pasa? Porque la gente se está enfermando. Si ahora hay más conciencia y hay más divulgación de hábitos y estilo de vida. Entonces se dan cuenta que es que está pasando allá algo, desde que somos chiquiticos estamos estresados, estamos con muchísimas cosas, entonces está pasando algo allá. Y eso es la causa de la mayoría de enfermedades en el mundo. Entonces, eso es la inflamación de bajo. Es que nuestro sistema inmune está como alerta a todas las cosas y los agresores que estoy teniendo. Pero es de lo que yo les digo, tenemos que ver más allá. Son todo, es las emociones, es el entorno, es que los alimentos ya no son igual de saludables, es que los fumigan con tóxicos, es que el agua no es potable, es que el agua está sin minerales, es todo lo que está sucediendo. Entonces empiezan a tener síntomas chiquitos. Entonces, por ejemplo, fatiga constante, falta de energía, niebla mental, entonces falta de concentración cuando voy a trabajar, ¿sí? Muchos síntomas digestivos, eso es lo más frecuente. Eso es lo más frecuente. La mayoría de personas, síntomas digestivos, dolores musculares y obesidad, ¿sí? Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que la raíz son los hábitos. Entonces, con respecto a al sol, entonces, resulta que nosotros tenemos la capacidad de producir callo solar, ¿sí? Y el callo solar es esa capacidad de resistencia al sol. Y esa resistencia está dada genéticamente. Entre más blanquitos somos, tenemos menos melanina y melanocitos en nuestra piel. Entonces somos menos resistentes al sol. Pero todos debemos estar exponiéndonos al sol. Cuando te empiezas a poner rojo es el momento en el que debes cubrirte y desaparecer del sol. Y el sol que es ideal es antes de las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana, ¿sí? Ahorita hay mucha discusión sobre el uso de bloqueadores solares. Entonces, no, que sí, nos dicen que sí, otros que no. Pues honestamente yo lo uso en mi región facial, ¿sí? Y uso un bloqueador solar que tenga los menos químicos posibles, menos disruptores endocrinos, que quiere decir disruptores endocrinos que lo deben estar escuchando mucho en redes, ahí en divulgación, y es que son esos químicos con los que hacen algunos productos que pueden simular nuestras hormonas. Entonces nos altera a nivel hormonal, ¿sí? Y como ahorita se volvió de moda el skincare traído de Corea, ¿sí? Entonces las niñas de 10 años ya se hacen skincare. Yo que tengo 45 años no tengo ni idea qué son todos esos pasos que se hacen, pero se hacen 1000 pasos, entonces se están llenando de químicos. Entonces ha aumentado un montón de enfermedades de trastornos hormonales en las niñas jóvenes. Y es por eso, ¿sí? Entonces digamos que yo les digo, usen bloqueador solar en la región facial, pero estas partes son muy resistentes y podemos empezar a generar callo solar. Y eso es, que tú te sientes que ya estás poniéndote roja, es el momento de quitarte. Y vas generando un callo solar. Y eso significa un poquito de resistencia para tomar el sol, ¿sí? Eso es súper importante. La vitamina D es como que un déficit que ahora es muy frecuente, pero definitivamente yo le puedo dar a la persona la mejor vitamina D, pero si no toma sol, esa vitamina D se demora en subir un montón.
y también hay que darla de la forma bioquímicamente que es disponible para nosotros los humanos absorberla. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es el esposoma humano? Resulta que nos han dicho que todas las enfermedades son de origen genético y no todas las enfermedades son de origen genético. Resulta que nosotros tenemos la capacidad de modificar esa carga genética con la que traemos. Entonces decimos, ay, es que mi papá es hipertenso, yo voy a ser hipertensa. No, es que mi papá es hipertenso y me enseñó a comer como él comía. Y yo comía como él comía y me volví hipertenso. Pero eso no quiere decir que yo. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de modificar de un 70 al 80% esa carga que traemos. ¿Y qué es el esposoma? Todas esas cosas a las que yo me expongo y modifico mi carga genética mientras que vivo. Todo, desde que yo nazco hasta que me muero. Eso es, todo, todo. Y aquí les voy a revisar cuáles son los 3 tipos de esposoma, ¿sí? Puedo modificar. Entonces, esto es algo que para mí es más importante explicarle siempre a las personas que tienen contacto conmigo. Usted puede modificar su carga genética si tiene buenos hábitos, ¿sí? Eso es maravilloso. Porque es que no es generarme como yo tengo una condena, todos son hipertensos. En mi familia todos tenemos el colesterol alto. Sí, hay alteraciones y modificaciones donde hay una hipercolesterolemia familiar. Pacientes que sufren toda la familia de colesterol y cuando se da cuenta tienen un trastorno metabólico por una alteración en un gen. Eso es diferente. Pero la mayoría de personas podemos modificarlo cuando tenemos ese tipo de alteraciones. Entonces, en el esposoma hay tres factores. Digamos que el factor externo es todos los factores, digamos, lo que pasa a nivel social, a nivel de donde estoy ubicado geográficamente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos enfermedades del tercer mundo que ya no hay, que no hay en el primer mundo. Entonces, acá nos puede dar, ya obviamente hemos ido erradicando un montón de enfermedades, pero aquí nos puede dar, por ejemplo, una malaria si vamos a una zona endémica de malaria, o por ejemplo, algo tan fácil, cuando viaja la gente, dengue, ¿sí? Entonces, eso es, por los factores sociales, geográficos y estatus socioeconómico, porque si no tengo agua potable, porque afortunadamente nosotros estamos en una ciudad donde tenemos todo a nuestra disposición, pero hay lugares alejados de nuestro país y a veces no tenemos que viajar muy lejos para que no tengan todo eso. El esposoma externo específico, entonces ese es en el que más podemos nosotros impactar, que es nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces ahí dice dieta, estilo de vida, actividad física y tabaquismo. Yo soy el que tomó la decisión de qué información le debo entrar, o sea, entra a mi cuerpo, desde lo que como, lo huelo, todas estas cosas. Y el esposoma interno tiene que ver con lo que pasa dentro de mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es mi microflora o mi microbiota intestinal? ¿Sí? Lo del microbioma y la microbiota es algo que ahorita se estudia bastante. Dicen que nosotros tenemos más carga genética de todos esos gérmenes que nos acompañan de manera natural, ¿sí? Que de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. ¿Y qué reacciones bioquímicas están pasando en mi cuerpo y cuáles reacciones bioquímicas tengo bloqueadas por las decisiones que he tomado con mi estilo de vida? ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que impactar y es lo importante. Entonces, a nivel ambiental, las dietas sostenibles, lo que les hablaba antes. Entonces, hay reducción de emisión de gases que generan efecto invernadero. Eso es lo más importante. Disminuye el consumo de la cantidad de tierra que necesito para cultivar vegetales o frutas y la cantidad de tierra que necesito para un ganado. ¿Sí? El consumo de agua también disminuye. ¿Listo? Mejora la calidad del suelo. Y hay un estudio súper lindo que encontré donde decía, la salud planetaria es igual a la salud humana. Entonces, como yo vivo yo no vivo en Chile donde me están botando toda la basura de toda la industria de moda, entonces como que yo no me preocupo, pero es que somos todos, somos una unidad y finalmente eso va a repercutir. Entonces, decía, un suelo sano produce alimentos de mayor densidad de fitonutrientes. Entonces, pues se supone que si yo tengo un mejor suelo,
tengo mejores nutrientes, como pasaba con nuestros ancestros, cultivaban en un pedacito, y aquí ya no podemos cultivar, tenemos que dejar descansar esta tierra, ¿cierto? Y pasábamos aquí, cultivábamos, íbamos haciendo, pero como ahora no funciona así, entonces los nutrientes cada vez son más, o sea, nuestros alimentos están pobres en nutrientes. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que es más importante cuando un paciente me dice, doctora, yo quiero volverme vegetariana? Entonces le voy a decir, primero necesitamos buscar información y, y que tengas realmente la claridad de a lo que te vas a someter. Y yo siempre les digo, todo es con amor, todo es lento, despacio, a tu ritmo. Yo no puedo ir decir que me como 2 libras de carne a la semana y ahora no comer cero, porque finalmente lo podríamos hacer, pero socialmente te empieza a generar ansiedad. ¿Ahora qué hago? ¿Qué le digo que como ahora a mi tía cuando me invite a almorzar? Y entonces todo tiene que ser con amor, con cariño, pero lo que les digo es los beneficios que se encuentran en la literatura es la disminución en cáncer. Y la disminución en cáncer de páncreas, es uno de los que más se ve que hay disminución en los pacientes que son vegetarianos versus los que no son vegetarianos. Esa es como la más importante de los cánceres. También se reportan estudios con cáncer de riñón, próstata y mama, pero el más importante es el cáncer de páncreas, en el que hay como mayores estudios. ¿Por qué? Porque resulta que las carnes traen un montón de tóxicos y aparte para preservarlas le colocan un montón, pues otra vez, de conservantes que no nos van a funcionar a nosotros. Entonces yo voy a poner a trabajar más a mi cuerpo. Entonces, eso que decíamos que antioxidante es que nosotras, todas nuestras células están haciendo muchas funciones en nuestro cuerpo. Y resulta que ya se empiezan cuando terminan de hacer funciones, generan como un mugrecito. Y ese es el oxidante, ¿sí? Ese es el óxido que genera, como el mugre. Y entonces yo voy a necesitar más vitaminas y minerales que tengan propiedades antioxidantes para que barran eso. Entonces, mi cuerpo va a estar más preocupado por barrer eso y entonces funciones normales, como que mi célula esté programada para que si está mal, se muera, ¿sí? Y no genere un cáncer, pues puede suceder. No sé si fui clara con el ejemplo, pero eso, por ejemplo, con respecto al cáncer. La otra cosa que es importante es la reducción del LDL. ¿Qué es el LDL? Cuando les miden los exámenes les dicen colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos. El colesterol LDL es el colesterol que se acumula en las arterias y el que está más relacionado con el infarto. El que le decimos colesterol malo, pero no es tan malo. Entonces, sí. Y la otra es la reducción de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? También se mide en sangre y lo que hace es llevarme el control de los últimos, pues de un promedio de los últimos niveles de azúcar en los 3 meses. Entonces, a veces yo digo, mis pacientes hacen trampa. 2 días antes del examen del azúcar, el diabético come juicioso. No come un postre, no nada. Entonces sale el glucosa divina, pero la hemoglobina glicosilada me va a decir la verdad, porque ya me va a decir el promedio de cuánto azúcar trabajó en los últimos 3 meses. Entonces, eso también se ve en los pacientes vegetarianos. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes, al ser vegetarianos, comen más fibra y la fibra atrapa, mientras que está en el intestino, ¿sí? Él empieza a atrapar azúcar y atrapa grasa y te ayuda a eliminar azúcar y grasa. Eso hace la fibra y como aumentamos el contenido de fibra por los vegetales, ese es el efecto importante. Inflamación y envejecimiento, lo que les decía de disminución del estrés oxidativo. Entonces, hay antioxidantes naturales que conocemos, como la vitamina C, como la vitamina E, como el zinc, ¿sí? Como todos nuestros frutas, ¿sí? Los frutos rojos, los frutos amarillos. Entonces, esos son antioxidantes que obtengo de la dieta. Y la microbiota. Entonces, lo que les decía, si yo tengo nosotros venimos con una microbiota naturalmente y es normalmente adquirida en el momento del parto. Entonces ya, si nacimos por cesárea, ya perdimos, ya disminuyó nuestra microbiota. Si aparte no recibimos lactancia materna, porque mi mamá se tiene que ir a trabajar a los 3 meses y entonces ya no tengo estímulo y las mamás ya dejan de producir leche, voy perdiendo, ¿sí? Y si aparte, imagínense, fui al médico porque tenía una gripa, y entonces el médico para tranquilizar a la mamá le dio un antibiótico, ¿ya? Entonces,
estamos con la microbiota muy alterada, ¿sí? Por cosas facilitas que pasan, que nos pasan a la mayoría de personas. Entonces, eso durante el tiempo perpetuado, mal uso de medicamentos, no nacer por parto vaginal, no recibir lactancia materna, recibir ultraprocesado, ¿sí? Antibióticos, todo eso va a alterar la microbiota. Y no comer vegetales, ¿sí? Porque a los niños en teoría no les gustan los vegetales. Es que si a mí no me gustan y yo no se los ofrezco, pues el niño cómo le van a gustar los vegetales. Entonces, eso es súper importante. Entonces, todo eso altera. Pero resulta que se dieron cuenta que la microbiota, a veces solo nos pensábamos en la microbiota intestinal y nos damos cuenta que hay microbiota en todas las partes de nuestro cuerpo, a nivel ginecológico, ¿sí? A nivel del sistema urinario, a nivel del sistema respiratorio, en nuestra piel. Y se dieron cuenta que esos germencitos que están allá producen un montón de sustancias que son súper saludables para mi cuerpo. Sí, somos muchas bacterias. Sí, por eso a nivel genético, cuando miran, tenemos más genes de los bichitos que tenemos que los que nosotros mismos traemos. Entonces, ahí se dan cuenta que hay estudios donde dicen que se disminuye, ahorita ya se habla mucho del intestino-cerebro, la relación intestino-cerebro, la relación intestino-piel. Entonces, estos chicos tienen más, digamos, no tienen buena microbiota, pues tienen más riesgo de presentar acné en la adolescencia, ¿sí? Si tengo alteración de la microbiota, entonces las niñas cuando empiezan a hacer sus cambios hormonales, entonces tienen más cuadros de infecciones urinarias o infecciones vaginales, ¿sí? La otra cosa, más riesgo hasta de demencia, porque resulta que los neurotransmisores, que son los mensajeros allá que llevan la información en el cerebro, esos mensajeros se producen gran parte en nuestro intestino, porque comer genera placer. Entonces ahí se produce la serotonina. Y esa serotonina y todos los neurotransmisores se regulan. Y si yo no produzco serotonina porque tengo ese intestino inflamado y medio como y todo me sienta mal y yo realmente mi cuerpo está tratando de producir las cosas que tiene que producir, pero yo de verdad es que me estoy sintiendo en disconfort y somos todo porque es que no solo está pasando acá, sino lo que yo siento, en mi emoción, pues ya altero. Y esos neurotransmisores que tienen que dar allá una información en el cuerpo se alteran y también está asociado con riesgo de demencia y enfermedades mentales. Entonces es súper importante. Ahí decía, son productoras de butirato, ¿sí? Entonces ellos producen ácidos grasos de cadena corta, entonces por eso es que la grasa no la tenemos que satanizar, las grasas saludables debemos consumirlas, ¿sí? Nuestras células están formadas de grasas, de fosfolípidos, se llaman grasas. Nuestro cerebro está gran formado de grasas. Entonces, como ahora dejamos de que no se... que el paciente tiene el colesterol alto y le damos estatinas hasta que se muera, atorvastatina, resulta que estamos disminuyendo todos los ácidos grasos, los buenos y los malos. Y entonces, si mi cerebro está hecho de ácidos grasos, pues hay más riesgo de demencia. ¿Mm? Entonces, no podemos darle solo antis a los pacientes. Anti, anti, anti. Tenemos es que mirar cuál es la causa, enseñarlos a comer, enseñarlos a estilo de vida, que se muevan, que hagan ejercicio, que se rodeen de gente chévere, porque somos lo que de las personas que nos rodeamos. ¿Sí? Entonces, todo eso. Si hay 5 fumadores y yo me reúno con ellos, con el tiempo yo seré la 6ª fumadora. Eso pasa. Si yo me reúno con 5 personas que están teniendo un cambio de conciencia, seguramente en algún momento yo tengo un cambio de conciencia. Yo ya me siento rara con las otras personas que no tienen ese cambio de conciencia. Eso siempre impacta. En el espectro, entonces ahora sí, vamos a hablar de lo que vinimos a hablar, que es del vegetarianismo. Y entonces hay diferentes corrientes. Está el que dice, no, sí vamos a comer pescado y huevos, ¿sí? Pescado, huevo, lácteos y vegetales. O sea que solo dejamos de comer aves, ¿sí? Porque no se comen las aves, se comen solo el huevo, ¿sí? Y dejamos de comer carnes rojas y cerdo, ¿sí? El otro es el lacto o vegetariano. Entonces come vegetales, lácteos y huevos. El otro es el lacto vegetariano. Excluye todo lo que tiene que ver con carnes y huevos. Y el vegano. Excluye absolutamente todo lo de origen animal. ¿Sí? Entonces, en algún momento a mí se me olvidó que la miel era un producto de origen animal. En algún momento, o sea, como que fue. Entonces yo le digo a una paciente vegetariana, no vamos a dejarte este aceite esencial para limpiarte,
doctora, no me lo puedo tomar con el aceite de oliva, terrible. Yo, no, pues con miel. La señora está furiosa. Doctora, ay, tetón, sí, lo siento. Olvide eso, ¿sí? Entonces, cosas tan sencillas como la miel. O sea, para uno la miel con el que nació, que la miel, el propóleo, que para la tos. Ay, sí, tienes toda la razón. Entonces, es generar una conciencia aún mayor, donde están completamente conectados con no hacerle daño al planeta, ¿sí? Entonces, ellos esas son muy avanzados. Eh, yo digo lo que les decía, ser vegetariano es pasito a pasito, despacio, pero hay que conocer cuáles son las pirámides de los alimentos que yo puedo consumir, ¿sí? Entonces, en el nivel número 1, que son superalimentos asequibles, son todas las legumbres, ¿sí? Lo que es, entonces, de lentejas, ¿sí? Frijoles, garbanzos, pero es súper importante remojarlas y lo que tienen que estar en remojo tiene que ser al menos 12 horas, 12 horas de remojo. Primero, eso las va a hidratar y va a hacer que al cocinarse sean más fáciles, pero vamos a disminuir dos cosas importantes. Las lectinas, que generan un poco de procesos inflamatorios en nuestro cuerpo y generan distensión abdominal y gases, y los fitatos. Y esos resulta que tienen que ver con que disminuye la absorción de algunos nutrientes en mi cuerpo, entre esos el zinc, y por eso es que a veces a muchos vegetarianos les debo suplir el zinc, porque no están haciendo un uso adecuado de estas legumbres. Y ese, miren, estamos diciendo, luego van a entender por qué pongo tanto los gramos, ¿sí? Y el plan es que ojalá tenga, o sea, el plan es que tengan acceso a la presentación. Entonces, las lentejas, 18 gramos de proteína por taza. Garbanzos y frijoles, 14,5 gramos por taza, ¿cierto? Es súper importante. ¿Taza Taza cocida. remojada Sí, o taza cocida. ya? ¿Listo? El nivel 2 son proteínas de referencia. Resulta que nosotros tenemos unos aminoácidos a los que llamamos aminoácidos esenciales. Quieren decir que son esenciales porque nosotros no somos capaces de producirlos y los necesitamos adquirir de la dieta. Y son importantes para que mi cuerpo genere proteínas. Y resulta que mi cuerpo se comunica por medio de proteínas. Nuestras hormonas son proteínas, nuestros neurotransmisores son proteínas, nuestras enzimas digestivas son proteínas. Nuestro cuerpo se comunica por proteínas. Entonces resulta que estas son como las que más quieren, que son más o menos 9 aminoácidos. Entonces está la soya y sus derivados, está el tempe, que es el que más tiene cantidad de proteína, 19 gramos por 100 gramos de tempe fermentado. El tofu, 15 gramos por 100 gramos. La quinoa, pero la quinoa hay que ser muy juiciosos con el lavado, ¿sí? Porque tiene pectinas y eso genera un disconfort intestinal terrible. Y a mí me ha pasado que yo preparo la quinoa en mi casa, perfecta. Me la como en un restaurante y dolor abdominal. Pues claro, en el restaurante necesitan ágil, no, pues se pueden demorar allá lavando, lavando, lavando. Entonces es súper importante con eso, 8 gramos por taza. Y semillas de cáñamo o semillas de ajonjolí. En el nivel 3, energía duradera. Entonces son granos enteros. Entonces, avena en hojuelas, y resulta que como la avena en hojuelas tiene fibra, yo les expliqué que cuando la fibra va en el intestino, atrapa colesterol, entonces reduce el colesterol, ¿cierto? Arroz integral o arroz parbolizado, entonces eso tiene que ver es con la cantidad de procesos que hacen en el arroz para blanquear. Entonces, entre menos procesado esté y más cascarilla tiene y más todo eso, entonces la gente, ay, no, pues ese es el que tiene más, es el que tiene menos químico. Y aparte del arroz parbolizado lo fortifican con vitamina B, complejo B, ¿sí? Nivel 4, entonces están vegetales y tubérculos de larga duración. Repollo, zanahoria, espinaca. Entonces ahí hablan de la espinaca congelada, porque resulta que la espinaca tú la usas y ella empieza a oxidarse rápidamente si la dejas en la nevera, sus hojitas empiezan a perder consistencia. Entonces, lo que dicen los estudios es que es mejor congelar las hojas para que como que permanezcan un poco más vitales sus propiedades.
Pero lo que yo digo, todos los vegetales tienen que ser muy al vapor, este tipo de vegetales, porque pierden rápidamente sus propiedades. La papa, el camote, y yo molesto mucho con la cáscara de la papa. Resulta que la cáscara de la papa tiene un montón de propiedades, ¿sí? Y ayudan, y una de esas propiedades es que te ayudan a bajar de peso. Entonces yo les digo a mis pacientes, cómanse la papita salada, cómansela. Además está hervidita, ya, perfecto, sal y ya, y queda perfecta y tiene todas esas propiedades. ¿Mm? Ah, bueno, ahí sí. Pero podemos hacer una mayonesa natural y esa puede estar aprobada si podemos hacer una mayonesa saludable. Y ahorita seguimos. Y nivel 5, frutos secos. En frutos secos entonces están todas las semillas, todas las almendras y todo el tipo de nueces que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Desde la medicina funcional, yo les dejo comer todos los frutos secos, pero les aclaro que el maní no es un fruto seco y siempre lo van a encontrar en las pirámides de frutos secos, ¿sí? Entonces la coloqué ahí de adrede para acordarme de decirles no consuman maní, por favor. Traten de bajarle mucho el consumo de maní. El maní es muy rico en omega 6. El omega 6 es proinflamatorio, lo necesitamos en cantidad de nuestro cuerpo, de 4 a 1. Omega 3 de 4, omega 3 cantidad de 4 veces al omega 6. Pero nuestra comida industrializada hace que tengamos, cuando mido esas relaciones en los pacientes, de 40 a 1. ¿Sí? Nos hemos ido. Lo ideal era 1 a 1. Después dijeron, no, de 4 a 1 y ya vamos de 40 a 1. Entonces, si puedo disminuir ese contenido de omega 6, es muchísimo mejor. El maní no es un fruto seco como tal. Él tiene una vaina. Entonces, es también una especie de legumbre. Ujú. Entonces, ahí está. Entonces, lo más importante para hacer la transición es informarse, preguntar, encontrar evidencia. Porque es que yo tengo pacientes niñas que cogen y le dicen a su mamá, me voy a volver vegetariana. ¿Y qué comen? Arroz, papa, pasta, fruta. Ya, porque no les gustan los vegetales. Entonces me quiero ser vegetariana porque no quiero el maltrato animal, pero pues no lo hago adecuadamente. ¿Qué pasa con esa niña al poco tiempo? Deja de menstruar. No tiene, no tiene los nutrientes suficientes y el cuerpo es inteligente. Dice, ¿cómo voy a perder sangre? ¿Cómo voy a perder hierro? ¿Cómo voy a perder zinc? ¿Qué voy a hacer? O sea, el ovario el ovario no hace que el óvulo evolucione y se pase allá, no, se queda todo estancado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, siempre les digo, hay una transición y hay dos caminos para hacerlo. Hay que hacerlo de manera estratégica, teniendo un plan, ¿sí? Entonces, buscando información, rodeándome de personas que ya lo han hecho, ¿sí? Preguntando. Yo no sé, a la gente le cuesta preguntar, se avergüenza de no saber. Hay muchas cosas que tenemos en nuestro país y que producimos y no tenemos ni idea para qué sirve, ¿sí? Entonces, y hay que mirar la densidad nutricional. Entonces, ¿qué me estoy comiendo? ¿Sí? Un carbohidrato, una grasa, una leguminosa, un legumbre, un vegetal. O sea, ¿qué me estoy comiendo? ¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Qué información estoy entrando a mi cuerpo? Y mirar que esa información, cómo me está sentando en mi cuerpo. No todo el mundo está preparado porque no tiene sus intestinos sanos. Y entonces empieza a comer un montón de vegetales y entonces hacen jugos verdes y hacen una crisis de cálculo. Obviamente, su cuerpo no estaba preparado, se le dio un montón de calcio a ese cuerpo y ese cuerpo no sabía qué hacer. Formó cálculos porque usted no estaba preparado para hacerlo. Entonces, tiene que estar preparado. Si yo voy haciendo un cambio de dieta y veo que empiezo a presentar algunos síntomas, pregunto, ¿sí? Entonces me pasa la chica que quiere ser vegetariana, pero entonces no me gustan los vegetales. Doctora, yo todos los días me hago un batido verde y todo me lo hago en batido. Y resulta que nos dimos cuenta que hay algunos, por ejemplo, con las leguminosas, que tienen algunos componentes que le quitan la absorción de algunos nutrientes. También pasa con el brócoli, más adelante se los explico. ¿Mm? Gestión de micronutrientes. Entonces, resulta que, por ejemplo, algunos minerales como calcio,
zinc, hierro, ¿sí? Eh, los puedo encontrar en los vegetales, ¿cierto? Pero las dietas altamente en vegetales pueden disminuir su absorción, ¿sí? Porque todo funciona bioquímicamente. Entonces se pueden disminuir algunos minerales. Esos son los que tenemos que tener más en cuenta. Calcio, hierro, zinc, ¿sí? Magnesio, tenemos un déficit de magnesio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. Y el resultado clínico es que si yo lo hago bien, pues esa persona tiene flexibilidad metabólica. Entonces, no se enferma de nada metabólico. No es la diabética, no es hipertensa, llega a los 50 años, ya, no es hipertensa. No tiene el colesterol, nada. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo cuando no lo hago adecuadamente? Que puedo empezar a presentar esas enfermedades porque me lleno de carbohidratos para poder sostener la dieta vegetariana, ¿sí? Y para sentirme saciado. Segundo, que puedo tener el riesgo también a hacer enfermedades como la osteoporosis. Ahí sí nos toca tener cuidado, porque estos minerales y no los estoy suplementando y además no estoy comiendo con la cantidad de proteína adecuada, sí puedo tener un riesgo. Es como el riesgo mayor, pero que realmente en una persona bien dirigida nunca pasa nada. ¿Listo? ¿Qué es la otra cosa? Los carbohidratos, entonces no, pues yo voy y me como un croissant. Pues yo miro que es rico, vamos. Entonces, pastas, arroz, entonces ahí empezamos. Entonces, puro inflamación. Ignorar la suplementación de la vitamina B12, que erróneamente creemos que se obtienen de los vegetales sin lavar. Eso fue un mito que una vez me salió una paciente, investigué y sí, existe como alguien que en algún momento dijo eso, que los vegetales si no se lavaban tenían la vitamina B12, entonces que eso nos podía ayudar. Entonces imagínense, podían generar ahí también cuadros de amibiasis. ¿Mm? Y el riesgo de lo que decía, sarcopenia es disminución de la masa muscular. Anemia es que nuestros glóbulos rojos o están chiquiticos o están claritos porque no tienen suficiente hemoglobina para transportar. Y ahorita lo miramos. Y alteraciones neurológicas. Entonces, ¿qué hace la vitamina D? B12. La vitamina B12, que es la que definitivamente, impajaritablemente, los pacientes vegetarianos deben consumir vitamina B12, es fuente de carnes rojas. Si yo no consumo carnes rojas, no funciona. Y resulta que la gente ha dicho, no, pero es que en las algas, no, resulta que la vitamina B12 que viene en algunas algas no es absorbible por nosotros los humanos. Entonces, definitivamente sí la debemos suplir. Es la que yo siempre digo que es la más importante. ¿Qué hace la vitamina B12? Tiene que ver con el tamaño de los glóbulos rojos. Cuando mis glóbulos rojos no tienen suficiente vitamina B12, se ensanchan, se engordan y pierden su formita que tienen como de esfera. ¿Sí? Entonces, se engorda. ¿Qué otra cosa pasa con la vitamina B12? Es la encargada de hacer el recubrimiento en en las neuronas de los nervios. Y entonces empiezan a tener como disestesias. Es que yo siento como que me arde la piel, pero yo miro, no tengo nada. O es que siento corriente o siento ganas de mover mis pies y como que no tengo nada. Y eso da más en las noches. Entonces, todo eso puede ser déficit de vitamina B12. ¿No? O le hacen una intervención quirúrgica y el paciente no se recupera rápidamente y empieza a sentir diferente. Puede ser una alteración de vitamina B12. Hierro, pues nada que hacer. La fuente de hierro normalmente es todo lo que contenga sangre. Y como no estoy consumiendo alimentos ricos en sangre, ¿cierto? Entonces puedo tener disminución también, por eso anemia. ¿Y qué hace qué hace el hierro? Y es que se convierte en él y es el que transporta el oxígeno a cada parte de mi cuerpo. Entonces el oxígeno se pega ahí a la hemoglobina y es la que lleva ya a todo lado, ¿cierto? Pero ¿qué cosas tienen hierro? Y además hay muchos alimentos ya fortificados. Las lentejas, las espinacas, los garbanzos, los frijoles. Entonces ahí lo tenemos que tener en cuenta. Y resulta que para que el hierro se absorba necesito tener vitamina C. Entonces es importante que si yo consumo hierro, ¿cierto? También tenga en cuenta que ese día pues que también debo meter cositas que tengan vitamina C. Zinc. ¿Qué es lo que pasa con el zinc? Era lo que les decía. Las leguminosas tienen estos fitatos que hacen que se disminuya la absorción del zinc.
Entonces, algunas personas, y el zinc es súper importante para cicatrizar, para el sistema inmune. Entonces, yo a veces sospecho que estos pacientes pueden tener déficit de zinc porque son los que se enferman mucho o se cortan y les queda ahí 2 meses para que se repare la piel. Y yo miro y no tiene es diabético, entonces no tiene una razón, entonces puede ser un déficit de zinc. Calcio es para la salud ósea, es el mineral más abundante que tenemos en nuestro cuerpo, pero yo nunca los molesto con el calcio, yo no suplemento calcio, honestamente, yo soy de las que, de acuerdo a las investigaciones, se da cuenta que lo que necesitamos es vitamina D para fijar ese calcio, y es más por la vitamina D, pero con todos los alimentos de hojas verdes tienen el calcio suficiente, ¿sí? Y lo de la osteoporosis, no, hicieron un estudio, dijeron, estas mujeres toman leche, estas mujeres no toman leche. ¿A quién le dio más osteoporosis? Fue igual. Entonces es un mito que necesitamos consumir leche para disminuir el riesgo de osteoporosis, porque resulta que nuestro hueso está hecho de minerales, pero también de colágeno, de proteína. Entonces es más importante el consumo de proteína. La vitamina D ayuda al sistema inmune, ayuda a producir energía, ¿sí? Ayuda a que se fije el calcio en los huesos. Entonces necesitamos vitamina D. ¿Y dónde está la vitamina D? Mire, exposición solar y hongos expuestos a la exposición solar. Entonces, ahí está. Omega 3. Entonces, el omega 3 es un antioxidante súper importante. Entonces, él nos limpia de todo, pero es más importante para toda la parte que tiene que ver con la parte cognitiva y la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque el omega 3 va a hacer que el colesterol bueno, el que llamamos bueno, esté más alto, ¿sí? Y entonces el colesterol bueno es el que está en las estructuras de nuestras membranas celulares. De nuestro colesterol salen las hormonas, ¿sí? Las hormonas sexuales. Y las hormonas sexuales tienen que ver con la capacidad que yo tengo de recuperación del ejercicio, con la capacidad que yo tengo de producir pelo, con la capacidad que yo tengo de sentirme con energía y sentirme capaz de hacer las cosas. Por eso cuando las mujeres venimos, entramos a la menopausia, empezamos a sentir un montón de emociones y la gente no nos entiende. ¿Sí? Dice como, ay, esa señora está cansona. No, es que se le bajaron las hormonas y es que hace más, las hormonas sexuales hacen más que reproducción y eso es súper importante tenerlo en cuenta. El yodo, el yodo tiene que ver con lo del brócoli que les explicaba. Te resulta que el brócoli, cuando yo tengo un paciente que ya sufre pues, de una alteración del yodo, o sea, que tiene un hipotiroidismo y que no está produciendo suficiente hormona naturalmente, uno generalmente les mira a esos pacientes y dicen, ¿qué les está faltando? Necesitan yodo, necesitan selenio, necesitan vanadio, todos son minerales. Y como que nuestra tierra está llena, está sin minerales, y uno les da los minerales y empiezan a mejorar. Pero hay pacientes que llegan con ya una alteración, uno les da todos estos remedios, les mejora la dieta, los pone, y ellos son juiciosos. Hacen ejercicio, dejan de tomar café, cambian su dieta, quitan el gluten y siguen con hipotiroidismo. Y siguen con problemas de la tiroides y tengo un nódulo tiroideo. Y uno se da cuenta que tienen una alteración en la que el brócoli, ¿sí? Y uno les deja brócoli porque es que el brócoli es maravilloso, porque tiene unos componentes que si la gente, si la industria supiera que el brócoli es tan bueno, no lo cobrarían carísimo, porque es maravilloso para el hígado, como antioxidante, como todo. Entonces, claro, este brócoli tiene, y hace una interacción, y ese componente que tiene el brócoli no deja que se absorba el yodo. Entonces, es súper importante preguntarle al paciente qué come. Y si es una señora que me dice, es que yo escuché que tal persona que ya que se ve más joven que su hijo que tiene 26 años, no sé si lo han visto en noticias, y entonces que es una persona, y entonces come brócoli todos los días, más o menos 2 kilos de brócoli al día. Entonces yo empecé a comer brócoli porque quiero rejuvenecer, doctor. Entonces encontramos este tipo de reacciones, pero ya es como una cosa exagerada que yo coma brócoli. No quiere decir que porque yo me coma una tortillita de brócoli voy a alterar el yodo, pero sí hay que tenerlo en cuenta y hay que nombrarlo. Y el selenio, pues lo que les decía, selenio es súper importante para que se funcione la tiroides. Y la tiroides es como la maestra de la orquesta de todas las hormonas. Ella es la importante, ella es la que dice que yo me despierta, que me siente activa, que el metabolismo se active, que empiece a hacer todo eso. Y cuando no pasa, pues yo me siento cansada, agotado, y a pesar de que tome medicamentos, nunca la función me va a sentir igual.
Entonces, en resumen, ¿qué hay que tener en cuenta cuando yo me vuelvo vegetariana? Vitamina B12, ¿listo? ¿Y en qué forma debe venir? En forma de metilcobalamina. ¿Y cuál es la dosis? Ahí es, ¿sí? El complejo B que venden en las farmacias no tiene forma de metilcobalamina, tiene forma de cianocobalamina. Entonces no es. ¿Listo? El hierro. El hierro para que no me dé estreñimiento, ¿en qué manera debe venir? En bisglicinato de hierro. Y ojalá asociado a vitamina C. Pero lo que yo te digo, hay muchas personas vegetarianas que suplen también su dieta que no necesitan hierro. Vitamina D3. Casi todos necesitamos vitamina D3 porque vivimos en cuatro paredes, vivimos con esta contaminación electromagnética, cargamos una contaminación electromagnética y dependemos de ella todos los días de nuestra vida, que es el celular. Entonces, vitamina D3 y tomar sol. La vitamina D siempre tiene que venir en forma de vitamina D3 y debe estar acompañada de vitamina K2. Siempre. Porque resulta que como la vitamina D3 ayuda a fijar el calcio, pues también hace que el calcio se deposite en mis arterias y mis arterias se vuelven más rígidas. Entonces necesito tomar vitamina D3 con vitamina K. Omega 3, claro, necesitamos omega 3 y resulta que hay pacientes que consultan por cosas así como, es que doctora, tengo tapón de cera. Entonces es que yo produzco mucha grasa y produzco mucha cera, que es falta de omega 3. Uno les pone omega 3 y se les quitaron los tapones de serum. ¿Sí? Porque el cuerpo en algún lado está avisando, algo está mal, algo está mal, algo está mal. Flexibilidad. Ustedes quieren ser yogis, quieren hacer yoga, quieren poder hacer un montón de posturas. Flexibilidad omega 3 para las articulaciones. ¿Mm? Entonces, ¿y dónde está? En las microalgas, no solo en el pescado. Y hay algo que tenemos aquí en Colombia que tiene un gran contenido de omega 3 pero no lo conocemos porque no sabemos mucho de la parte natural. Zinc, entonces ese sí nos toca suplementarlo, ¿sí? A veces, pero es como muy ocasional. Lo suplementamos y lo dejamos, ¿sí? Y el yodo, solo para los pacientes que tienen como alteraciones a nivel tiroideo. Hay algo súper importante en lo que yo hago énfasis con mis pacientes vegetarianos y me dicen, listo, doctora, yo voy a comer leguminosas, voy a comer vegetales, poco contenido de fructosa. Él no nombra muchas frutas, ¿cierto? Porque resulta que la fruta tiene un montón de azúcar. ¿Sí? Y se nos olvida, entonces creemos que eso, pues sí, hay que comerla, pero de manera regular, ¿sí? Entonces, resulta que tenemos que tener en cuenta la proteína, porque les dije, nosotras nos comunicamos por medio de proteína. Hay muchas teorías en este momento y hay una teoría de que entre menos comemos, más vivimos, ¿sí? Y es que tenemos que comer al 80%, nunca llegar al 100% para decir que estoy saciado. Cuando yo estuve en mi 80% y aprender cuándo es mi 80%, porque si no sé cuándo es mi 80%. Entonces, como, y dice, no, yo puedo más. Sí, sí, vamos otro poquito. Sí, sí, ¿quién quiere repetir yo? Sí, entonces, comer nuestro 80% está comprobado que comer un poquito menos nos hace que nuestro metabolismo sea más saludable y mejora la longevidad. Pero necesitamos calcular la cantidad de proteína que comemos al día. Y eso es de 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo día, ¿sí? En promedio para no saturar al riñón de proteína, ¿cierto? Y de acuerdo a nuestra actividad física. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que entiendan qué quiere decir eso. Pero eso es súper importante. Eso es lo que yo les dejo a mis pacientes. Ustedes tienen que comer proteína. De 0,8 a 1,2 gramos Por kilogramo por día. Ya lo vamos kilogramo a de explicar. comida. Por kilogramo día. Ya vamos a explicar qué quiere decir eso. Ah, sí, bueno. Porque si no dicen, ¿y eso qué es, doctora? Tengo que hacer una multiplicación, divido, ¿cómo lo saco? ¿Cuánto es eso? Entonces ya les explico. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, mire, esta es una... Una pregunta, qué pena, es que no veo ahí el magnesio y siempre se ha dicho que el magnesio es importante. Sí, el magnesio es para todos, no solo para los vegetarianos. Ok, Entonces, por eso no Gracias. le hice énfasis en el magnesio. Todas las mujeres mayores de 40 años deberíamos tomar magnesio. Y digamos que con algunos hombres, pero es menos frecuente que lo necesiten. ¿Mm? Entonces, acá, tabla de proteína efectiva al día. Entonces dice, acá me va a decir
los alimentos y la cantidad de proteína o sea, proteína que tiene por 100 gramos de ese alimento cocido. ¿Listo? Entonces, si quieren tomar una fotico, es maravilloso. Pero vamos a explicarlo más adelante qué quiere decir. ¿Sí? Entonces, acá estamos diciendo 0,8 o 12 o 1,2 gramos de proteína efectiva por kilogramo de peso que tú peses al día. ¿Sí? Y ahorita les doy un ejemplo más adelante. Les quería hablar de algo que para mí, perdón, que para mí es importante y es que cuando yo estaba haciendo toda esta investigación y empezó a crecer mi población de pacientes vegetarianos, yo a veces decía, bueno, no todo el mundo puede comprar un omega en cápsulas de origen vegetariano. No puede consumir eso porque no es tan fácil. Pero entonces resulta que encontré el Sacha Inchi. El Sacha Inchi se produce en Colombia, en Perú y en Ecuador en grandes cantidades. Y resulta que es súper rico en omega 3. Ujú. Y ya hay aceites de Sacha Inchi, hay polvos nutricionales de Sacha Inchi, encuentras capsulitas de Sacha Inchi, encuentras la semilla de Sacha Inchi, ¿sí? Ya, espera. Y resulta que yo empecé a investigar y me di cuenta que era un poquitico más asequible económicamente, porque es que hay muchos productos que ustedes encuentran en el mercado que realmente no sabemos cuáles son su evidencia y su como buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces empecé a buscar aceites y encontraba que para que un paciente me mejorara sus perfiles lipídicos, necesitaba invertir aproximadamente 500.000 pesos en 3 meses para que pudiera conseguir mejorar su omega 3 de origen vegetariano. Porque yo a un paciente que no es vegetariano le digo, bueno, coma pescado, ojalá de mar. ¿M? Pero digamos que este paciente con que me enfrentaba. Entonces encontré esto y encontré varias propuestas chéveres en el mercado que tienen estas concentraciones y a veces solo nos quedamos con los productos que nos traen importados de linaza, de aceite de linaza, ¿m? Pero, y pues consumir algas, no, a mí no me parece que las algas sean tan costosas, porque realmente venden un montón y uno corta unos pedacitos y no es que se tenga que comer el montón de algas, pero el sabor no es agradable para todo el mundo, no es tan fácil de integrar a la dieta, ¿sí? Entonces, y el Sacha Inchi, bueno, viene en forma de esta semillita que me vas a preguntar. ¿Verdad que estos aceites no se pueden utilizar para cocinar, Ahorita te cuento, para fritos? te voy a contar ahorita esas cosas. Entonces, el omega 3, entonces reducción en la inflamación cerebral, mejora la comunicación neuronal y las funciones cognitivas. Lo que decía, nuestro cerebro está hecho de fosfolípidos, de grasa. Entonces necesitamos esas grasas. Con respecto al punto de humeo que necesitan los aceites, la recomendación del Sachaïchi no es para cocinar, es para consumir, como nos dan el aceite de bacalao a los que no se crean con emulsión de Scott. ¿Sí? Es lo mismo, una cucharada, no es para cocinar. ¿Listo? O para poner la ensalada o cosas así, pero no es para cocinar. Realmente para cocinar ya se ha reevaluado lo del aceite de oliva, que al principio decían que no se podía cocinar, pero si es prensado en frío, en la primera prensada en frío se puede cocinar con el aceite de oliva. Con el aceite de aguacate también se puede cocinar. Y con el de ajonjolí tiene un punto de humeo medio. Entonces tú tienes que saber que tiene que tener una temperatura baja, media, o si no, y tú sientes el olor, cuando ya se cambia el olor del aceite cuando aumenta mucho la temperatura. ¿Sí? El aceite de coco. El aceite de coco también aguanta un humeo medio, pero el que más aguanta temperaturas altas es el de aguacate. ¿Mm? Temperaturas altas. Las temperaturas más altas es el aceite de aguacate.
¿Mm? Pero, digamos que cuando uno habla de aceites, yo no recomiendo ni aceite de canola ni aceite de girasol. Esa es otra de las primeras recomendaciones, hacer el cambio de los aceites. Aunque hay evidencia científica que el aceite de canola baja el colesterol LDL, en cambio el aceite de coco lo puede subir, ¿sí? El aceite de canola no es natural. Eso es una modificación genética que hicieron para poder sacar el aceite. Eso tiene un montón de cosas que... Entonces yo no recomiendo el aceite de canola. Entonces para mí mejor aceite de oliva, ¿sí? El aceite de sacha, pues yo digo que es más para consumir o ponerlo encima de ensalada. Y el aceite de aguacate, que hay posibilidades. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del Sachaí? Entonces, todos los beneficios que tiene el omega, todo lo que encuentras en el omega. Entonces, todo lo que tiene que ver con mejorar la concentración, la memoria, la salud cerebral, mejora el rendimiento cognitivo, como es un antioxidante, entonces es antiinflamatorio y beneficios, todos los beneficios que tienes a nivel nutricional cuando tú mejoras todo tu perfil lipídico, la flexibilidad corporal, articulaciones, piel, precauciones. Entonces, yo siempre traigo todo esto porque nada es inocuo, nada es como que, no. Resulta que hay personas que pueden ser un poquitico alérgicas y la forma de darme cuenta es que algunas pacientes con poquitas dosis del Sacha me dicen, no, doctora, desde que estoy tomando Sacha se me inflama el estómago y ya no se me inflamaba. Entonces, disminuyó la dosis, disminuyó la cantidad que está tomando, disminuyó la cantidad, me siento mejor. Bueno, vamos a mirar. Pero me ha pasado con una paciente de, no sé, muchas que he visto. Uso en embarazo y lactancia. Yo a una embarazada nunca le formulo nada, porque yo sé que puede consumir muchas cosas, pero si a esa embarazada o a ese bebé le pasa algo, la culpa va a ser de la doctora que hace medicina rara. Entonces, no. Y siempre precaución con anticoagulantes. Todos los omegas tienen precaución con los anticoagulantes, de tipo warfarina. Todos los omegas, sea vegetal, sea no vegetal, sea omega normal de aceite de krill, de pescado, todos. Entonces vamos a ver un ejemplo, porque ustedes dijeron, bueno, me dio un montón de información, pero ahora, ¿qué hago? Entonces, ejemplo, dieta lacto-vegetariana en una mujer de 55 kilos que realiza actividad física regular. ¿Sí? Entonces dice, bueno, 55. Entonces les dije, ¿cuánto es lo que tiene que comer de proteína en promedio? 8 a 1.2. Entonces lo multiplicamos. Por 1.2 me da 66 gramos. Si lo multiplico por 1 me da 55 gramos. Entonces en promedio, digamos que yo digo, ay, bueno, 60 gramos porque hace actividad física. Digamos la que no hace actividad física, 0.8. A la que es sedentaria dice, no, o sea, no. No, ¿para qué le voy a dar más proteína? Porque pongo a mi riñón a trabajar más. Acá doy ejemplos de cosas que pueden ser. Desayuno, tofu revuelto con espinaca y champiñón. ¿Sí? Arepa pequeña de maíz con queso fresco. Un vaso de leche. Almuerzo, quinoa cocida, lentejas guisadas, brócoli, zanahoria, yogur griego natural. Merienda, un batido de proteína vegetal, más leche de soya, porque a veces no lo logramos con todo. Hay que hacer suplencia de la proteína. Puñado de maní o almendras, chachafruto cocido, les puse el chachafruto, que es otra leguminosa que tenemos nosotros acceso y que tiene un contenido de proteína y antioxidantes maravilloso. ¿Sí? Arroz integral, ensalada de lechuga y pepino, un vaso de kefir y tiene aproximadamente 67 gramos de proteína. Eso es un montón. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿y suena feo? ¿Suena costoso? Entonces es posible hacer. ¿Los gramos de proteína es durante todo el día? Sí. Sí, mira, ¿te acuerdas que hicimos la multiplicación? Entonces, entonces era más o menos, dije 60, pero bueno, hice diferentes dietas como para que se den cuenta que realmente conseguir la proteína es fácil. Y yo les enseño a mis pacientes a hacer proteína natural. ¿Sí? Entonces les digo, hagan una proteína natural y les enseño a hacer proteína porque pues no todos pueden ir a comprar una proteína. Y las proteínas deben ser lo más limpio posible, sin químicos, sin endulzantes artificiales. Pues porque nos acostumbramos a que todo tiene que saber dulce y rico.
y es porque pues hemos dañado nuestro paladar. ¿M? Pero eso suena bien. Les pido excusas porque se me fue un salmón ahí y me di cuenta hasta que llegué aquí. Entonces yo es que está muy lindo ese plato cuando yo dije, ah, esto es salmón. Pero tofu salteado con calabacín y pimentón, pan integral con queso cottage, un vaso de leche descremada, garbanzos cocidos, arroz basmati. Entonces ahí ya se nos sube por supuesto porque pongo arroz basmati, ¿cierto? El arroz basmati es un poco más costosito. Ensalada de espinaca y zanahoria, yogur natural, batido de proteína vegetal con leche de almendras, semillas de girasol, chachafruto en puré, puré de batata, brócoli al vapor y un vaso de leche descremada. Yo normalmente siempre recomiendo que hagan solo 3 comidas al día, pero pues algunas personas dicen, no, es que no me da, o es que hago ejercicio, entonces antes del ejercicio quiero comer, o llego y de hacer ejercicio, entonces pues. Y esta es otra opción. Tofu, esta me quedó repetida, el desayuno, no me di cuenta. Pero arepa pequeña con queso fresco, un vaso de leche de soya, frijoles rojos cocidos, arroz integral, ensaladas, batidos de proteína, almendras, y ese me quedó repetido cuando lo hice. Entonces, pero digamos que yo les digo, tienen que ser muy creativos con la dieta, ¿sí? Por ejemplo, yo les explico a mis pacientes que la linaza, esa ya es la última diapositiva, que la linaza nos puede reemplazar el huevo, ¿sí? Entonces yo les digo, dejen la linaza humectar y eso reemplaza la consistencia del huevo y nos puede dar muchísimas cosas a las que nosotros les batimos el huevo para que generen consistencia con la linaza. Claro, sí. Sí, se echa en agua de un día para otro y lo que se hidrata es lo que consumes y lo reemplazas por lo que harías tú, por ejemplo, cuando yo les digo, hagan croquetica. ¿Cómo lo hacemos sin huevo? Dije con linaza. Esa pueden ser cositas. Ahora, rápidamente, y esta es como para aclarar qué es la medicina funcional y en qué es en lo que yo trabajo. La medicina funcional surgió como esa necesidad de buscar la causa real de las enfermedades. ¿Sí? No me puedo quedar solo con el diagnóstico inicial del paciente, sino tengo que mirar qué pasó a nivel bioquímico y a nivel de todos sus sistemas para que pasara ese momento de enfermedad. Trabajamos, trabajamos 7 pilares básicos y es, uno, la alimentación. ¿Sí? Entonces, el alimento el alimento es información. ¿Sí? Entonces, otro, sueño. Entonces, siempre mejoramos hábitos de sueño, horas adecuadas para dormir, por qué se debe dormir esas horas, cuántas horas en promedio necesitamos, de 7 a 8 horas. Movimiento, tenemos que movernos, definitivamente, ¿sí? Ejercicio. Relaciones personales, lo que siempre les hablé durante toda la charla. Relaciones interpersonales, de quién me rodeo, cómo me rodeo con esas personas, cómo es mi relación con ellos. Relación espiritual. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer todo, pero si no tengo un propósito y paz interior, pues no funciona. Exposición a tóxicos. Exposición a tóxicos, a veces la gente solo cree en los químicos a los que estamos expuestos, pero desde que yo me levanto, con lo que me baño, el champú, el jabón, el maquillaje, si me quito las canas, si no me las quito, todo eso, todos los productos estéticos, todo eso, pero también la exposición a tóxicos a veces a dejarme intoxicar con las personas que me rodeo, ¿sí? Y la conexión en la tierra, hemos perdido la conexión de la tierra. Entonces, la capacidad de ir a un parque, caminar descalzo, tomar el sol, disfrutar del sonido de la naturaleza, contemplar la naturaleza. Eso produce un montón de cosas beneficiosas en nuestro cuerpo. Y eso hace la medicina funcional. Rescata todo eso. Claro, tenemos que ver las patologías, entonces vemos todo eso, toda esa red allá de todo, donde miramos la parte digestiva, cómo está la eliminación de tóxicos, ¿sí? Cómo está nuestro sistema de defensa, cómo están nuestras barreras, ¿sí? Y nuestra principal barrera con la que nos comunicamos en el exterior es el estómago, porque por ahí entra todo y nadie le para bolas al estómago. En el estómago le echamos todo lo que a ustedes se les ocurre, toda la cantidad, y nadie le dice como venga, descansemos, hagamos un ayuno, limpiemos, miremos, ¿sí?
el transporte, toda la parte que tiene que ver con la circulación y la comunicación en nuestro cuerpo y cómo producimos energía, porque si no le damos una buena materia prima, ¿cómo vamos a producir energía? Pero entonces no vemos a las personas de manera como, ay, usted viene por una gripa, solo le miro la gripa, yo tengo que mirar, bueno, y esta gripa, ¿estuvo expuesta? ¿Qué come? ¿Será que lo que está comiendo le va a ayudar a sacar más rápido ese virus? No. ¿Qué otra cosa se puede afectar? ¿Sí? Si estoy hablando de mucosas, es su mucosa digestiva, ¿cómo está? Entonces, toda la parte integral, de ver de manera integral a las personas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las grasas saludables? Acá me hicieron una pregunta que me parece importante porque, entonces, todas las grasas saludables son todas las que contienen omega 3, ¿sí? Entonces, el omega 3 se puede aparecer en el aguacate, ¿cierto? En las semillas, en las nueces, en los aceites de oliva, de aceite de aguacate, en el sachainchi, ¿sí? En el aceite de ajonjolí. Esas son las grasas saludables, ¿sí? La cáscara del cacahuate es fibra, pues es que puede ser fibra, pero lo que les digo, el cacahuate es el maní, es el mismo maní. Entonces, pues, mm, ¿listo? Yo generalmente siempre recomiendo a los pacientes que la almendra la pelen. Sí, hay que pelarla. Y es fácil, se hidrata y se puede pelar fácilmente. ¿Se puede uno alimentar de solo frutas? Creo que la respuesta fue obvia, ¿cierto? No. Se pueden revolver o mezclar vegetales o algunos no van con otros. Pues la verdad, ahí sí no tengo conocimiento de nada que no se pueda mezclar, pero pues todos los vegetales se pueden mezclar. ¿Qué vitaminas o minerales le faltan al cerebro para la no demencia? No, no es solo, nosotros no somos unidireccionales, somos multifactoriales. Entonces, decirte yo que solo con omega 3 vas a prevenir la demencia, no sería, no te estaría diciendo la verdad. Hay que revisar varias cosas. Hay otros nutracéuticos que apoyan esos procesos cognitivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está la colina. La colina mejora toda la función del nervio vago, mejora la parte cognitiva y apoya la desintoxicación hepática y se le recomienda a los pacientes o familiares que tienen demencia. Pero es lo que les digo, o sea, el que, bueno, acá hay otra pregunta. ¿El kefir reemplaza la leche? Entonces, el kefir lo que tiene es un fermentado y lo que hace, de que las propiedades de su kefir tienen que ver más por su fermentación y lo que hacen es alimentar la microbiota y esa microbiota sana y saludable nos produce ácidos grasos de cadena corta como el ácido del butirato, que hace un montón de funciones. Si mejoro mi dieta, ¿no debo tomar estatinas para bajar el colesterol? Depende, ¿sí? Digamos que yo lo que he logrado es que pacientes que consuman omega 3, ¿sí? De manera natural, que hacen ejercicio y comen bien, disminuye su riesgo cardiovascular, mejoran hasta sus cifras tensionales, ¿sí? Y pueden dejar de tomar las estatinas por un buen tiempo. Pero si es un paciente que ya tuvo un infarto, ya ha sido revascularizado, si aparte tiene otros factores de riesgo, sería inadecuado yo decirle, no, sí, hágale. No, es que hay que conocer el paciente. ¿La prediabetes se puede revertir? Yo digo que sí se puede revertir y tengo casos específicos, ¿sí? Eh, ¿Con qué? Mejorando la alimentación y haciendo suplencia con algunas eh, nutrientes que le están faltando al cuerpo. Hay que mirar cuál es la causa real de esa. ¿Cuál es la mejor forma de cocinar el brócoli? No, el problema no es del brócoli como lo cocines. Sí, no sé por qué surgió esta pregunta. Ah,
Ah, bueno, la culpa no es del brócoli, la culpa es del intestino de ella que está enfermo, ¿sí? Entonces hay que reparar su intestino, hay que ver por qué el brócoli, porque la culpa no es del brócoli, de cómo se cocina. Normalmente se debe cocinar al vapor para evitar que pierdan tantas propiedades, en que generar casi todos los vegetales. Pero cuando un paciente me dice, no, el brócoli, yo le digo, no, tienes una alteración en tu intestino, ¿sí? Tienes que haber algo que está pasando a nivel intestinal para que no lo resistas. Es más por eso. Para el estreñimiento, fibra, pero digamos que hay que mirar cuál es la causa real de tu estreñimiento. Entonces, algunas pacientes dicen psyllium, entonces pueden tomar psyllium por un tiempo, mejoran el estreñimiento, pero eso es un proceso largo. Hay que cambiar el pH del estómago, hay que mejorar la microbiota, a veces es solo déficit de magnesio y el paciente empieza a mejorar su estreñimiento, pero es lo que les digo, todo es muy multicausal. ¿Cuánta vitamina C daría en- diaria? Sí, claro. Entonces, todos los antioxidantes nosotros somos capaces de producirlos en nuestro cuerpo. La vitamina C y la vitamina E son dos de esos que sería importante ahorita que aclarar. Es importante que estas las podemos tomar, la vitamina C de 500 a 1 gramo al día y la vitamina E, ¿sí? De 1000 unidades internacionales. Espera, ya terminó la respuesta. Pero como yo las produzco naturalmente, solo son pulsos que yo le debo ayudar a mi cuerpo. Porque si yo empiezo a tomar vitamina C todos los días de mi vida, quito esa propiedad antioxidante que tenía mi cuerpo. Entonces, los antioxidantes se utilizan por ciclos, no lo puedo utilizar siempre, siempre. Yo dejo descansar a mis pacientes. Vitamina D, descanso. Vitamina C, descanso. Vitamina E, descanso. ¿Sí? Más o menos de 500 a 1 gramo al día. 500 miligramos a 1 gramo al día. Que tienen que comerlo con la comida, con la fruta, entonces como qué cantidad uno de fruta debe No sé comer. si no te puedo decir como qué cantidad, porque no, tendría que tener una tabla nutricional aquí al lado para saber, una manzana tiene tantos gramos de vitamina C. Y no, pues no. Mm, mm. Sí, eso sí es como, eso es cereales integrales, ¿cuáles? Entonces, yo generalmente les digo que los cereales que tú puedes consumir, por ejemplo, la avena es un cereal, ¿sí? Y ojalá que consigan la avena libre de gluten. ¿Por qué? No, no, digamos que les digo que la avena cuando ustedes la consumen libre de gluten se dan cuenta cómo cambia la consistencia en la preparación, el sabor, realmente el beneficio realmente con la fibra, porque cuando es la avena en per se es libre de gluten, pero la procesan en laboratorios o en empresas donde también hacen harina de trigo. Entonces viene contaminada harina de trigo. Y ustedes se dan cuenta que para uno espesar una salsa necesita harina de trigo, ¿cierto? Entonces pasa eso, que la avena se espesa y no tiene tanto esas propiedades de la fibra que necesito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay en cereales integrales, está la avena. Resulta que también hay otros cereales pero no todos los, digamos que hablamos de los cereales que tienen que ver con el camut o con ay, se me olvidó ahorita el nombre que te iba a decir, centeno, eh, pero todo depende de la tolerancia que tengas para los cereales, ¿sí? ¿Como cuántas cucharadas? ¿Cómo es el consumo de la avena? En general, yo siempre les digo que más o menos calculen 3 cucharadas de avena por porción, ya. Si es libre de gluten. Cuando es con gluten, eso se hace una masa, porque, claro, porque viene contaminada de la harina de trigo. Entonces, yo siempre digo, consuman mejor avena libre de gluten. Ah, no, al preparar una porción, ¿sí? Pues consumir varias veces, así como viste que a veces les dejaba lechecita, avenita, ¿sí? O sea, lo pueden consumir varias veces al día. Si no quieres perder masa muscular, tienes que hacer ejercicio ejercicio de fuerza muscular y tienes que comer buena proteína. Esa es. Y es que cuando empiezan a bajar las hormonas, también baja la testosterona, que es la encargada de la recuperación muscular y la producción de masa muscular. Y entonces, claro, a los 55 años es difícil, claro, es más difícil que cuando tenía 35, 40. Pero entonces ahí es donde tengo que ser más juiciosa con el ejercicio muscular y comer buena proteína de acuerdo al peso. La proteína se debe consumir antes de ir a hacer ejercicio, dicen. Digamos que dicen que antes o después de hacer ejercicio, pero realmente la evidencia es igual para las dos cosas, ¿sí?
¿sí? Entonces, si usted se quiere tomar su batito de proteína antes de hacer ejercicio, se lo quiere tomar después, es como igual. ¿Listo? Eh, ¿Qué beneficio tiene el café o se puede tomar o no? Porque muchas veces uno oye, no, pero es que no tome café, el café le hace daño, el café, y uno al final no sabe qué hacer con el café. el café es un antioxidante maravilloso. Y realmente yo solo le quito el café realmente a mis pacientes que tienen problemas de la tiroides. Al resto, si lo quieren consumir, pero a veces algunas personas no lo consumen por convicción porque es un estimulante del sistema nervioso central, ¿sí? En cambio, el té es un estimulante del sistema nervioso central que como tiene también otras propiedades antioxidantes, entonces hay como que te estimula, pero te calma. Entonces como que tiene una propiedad más regulatoria. El café no. ¿Sí? Pero yo solo se lo quito, literal, a los pacientes que tienen un cuadro de gastritis aguda, una úlcera gástrica, estos pacientes no pueden consumir bebidas negras, y los pacientes con hipotiroidismo, porque Están medicados. por eso sí están medicados con hipotiroidismo, porque eso quita la efectividad de la levotiroxina. Y entonces, imagínense, yo me tomo la levotiroxina a las 5 de la mañana y a las 5:30 me estoy tomando un café. Porque nosotros nos despertamos con café, ¿no? En Colombia. Sí, es como una costumbre de muchos colombianos. Yo no adquirí esa costumbre, pero mi esposo, que es del eje cafetero, tiene esa costumbre, tenía esa costumbre. Sí, entonces yo ya, digamos que esa costumbre ya no la tenemos en casa, pero era una costumbre adquirida Colombia. en Colombia. Pero sí, digamos que yo el café solo se lo quito a eso y a veces lo quitan es por convicción, más de que me estimula que el sistema nervioso central, que no quiero, pero más por eso. Pero realmente médicamente, ¿baja qué? No, No. no hay evidencia de eso, de que baje el café baje el colesterol. ¿Sí? Es más que si altera toda la producción de hormona tiroidea de manera natural, ¿no? Y ya. ¿Alguna otra pregunta? Yo pensando, Pensando ahora, doctora, con todo el respeto, usted dice su especialidad es la medicina eh, funciona. ah, pero también es cirujana, Claro, yo tuve que haber formado como médico. sí. Digo yo, es casi siempre uno coge la medicina alternativa funcional, pues casi que en la cabeza tiene procurar que nunca llegue a quirófanos, cosas de esas. ¿Eso guarda alguna relación o de todas maneras todo el mundo tiene que llegar en un momento en que se va a un proceso quirúrgico? Lleve la medicina que lleve. No sé si me hago entender. No, no te entiendo. La verdad no te entendí. La formación Nosotros, Sí, nosotros sí. tenemos- Sí, pensé que el cirujano, digamos que llevaba su corriente de medicina, tenía otras formas de no. quizá evitar llegar a las Di- cirugías. Digamos que, digamos que desde mi formación, yo a un paciente no le voy a decir si necesita una intervención quirúrgica, que no la realice y que tomemos algo natural que evite esa intervención quirúrgica. ¿Yo qué te puedo decir? Y que vemos en la experiencia y que realmente hay evidencia científica. Y es que, por ejemplo, un paciente con cálculos urinarios, mejorándole la dieta y con algunas cosas de farmacología vegetal, podemos disminuir esos cuadros. Y si el paciente entiende que debe mejorar su dieta y cambiar, seguramente se va a evitar una intervención quirúrgica de una liptotricia, Claro. ¿cierto? O pequeños cálculos a nivel de la vesícula. Pero a veces hay pacientes que finalmente tienen unas comorbilidades, otras enfermedades que necesitan la intervención quirúrgica y nunca vamos a, siempre tenemos que hacer el bien y siempre procuramos que sea de la mejor manera para que el paciente haga eso, pero no se evita una cirugía con solo medicina natural. No, cuando un paciente necesita medicina natural, necesita medicina natural. Si un paciente necesita una revascularización cardíaca, la necesita, ¿sí? Claro, doctora. Ujú. Entonces, Otra pregunta es,
a las personas mayores casi que nos tienen, eh, no encuentro la palabra, digamos, no, perdón, nos tienen casi que con la obligatoriedad de consumir los fármacos químicos. Entonces la gente está tomando el esomeprazol, la levotiroxina, la atorvastatina, y eso ya se vuelve una esclavitud para la persona. Y si se va al médico, eh, yo no sé cómo se llama, eh, no, al médico de siempre, no el homeópata, sino al médico de... Exacto. Eh, si uno pronuncia siquiera esa expresión de que doctor, puedo dejar de tomar esta levotiraxina o tomar, uy, no, 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 ¿cómo vas a creer? Es que, no, señor, lo toma sí o sí. Pero cuando encuentro los beneficios de que usted ha expuesto y con todas las propiedades de los productos, pues uno sí quisiera entrar en ese tipo de cuidado. Sin embargo, pues tiene como la preocupación, uy, pero si yo dejo de tomarla, ¿qué tal que se me aumente? ¿Qué tal que se... Claro, pero debes encontrar la persona idónea que pueda equilibrar eso. A mí me llegan pacientes tomando antidiabéticos orales, 5 antihipertensivos, y yo les pregunto, ¿y qué comen? No, vegetales de hojas verdes todos los días, encurtidos. Eso sube la tensión arterial. ¿Sí? Entonces yo les digo, listo, vamos a hacer cambios. Y empezamos a hacer los cambios y su propio médico va al médico y le va bajando el medicamento y entra en una conciliación con el paciente y todo y se da cuenta que mejora. ¿Y qué es mejorando? Hábitos. Es que los hábitos son súper importantes. Ustedes no se imaginan cómo impacta que usted se mueva, que tome el sol, que mejore que se calme, que calme su mente, que mejore los niveles de estrés, que se rodee de gente bonita, ¿sí? Que duerma bien. Si uno hiciera eso desde que nace y le enseñaran a eso uno en el colegio, pues nadie le enseña. Ni siquiera los médicos nos enseñan nutrición. Ha sido un interés en el que muchos médicos estamos y estamos aprendiendo nutrición. Y desde esa manera uno puede acompañar a un paciente a bajarle a la cantidad de medicamentos, ¿sí? Pero pues que tristemente nuestro sistema funciona así. En 15 minutos esa persona ni siquiera le pregunta a usted con quién vive, no le alcanza el tiempo. ¿Con quién vive? ¿Está triste? ¿Estás triste? No. Sí, la parte emocional es súper importante. A mí me pasó con un paciente. Yo trabajaba en una EPS como médico especialista en medicina alternativa. Les voy a contar. Y ese señor llegó desesperado, porque era un señor que ya estaba pensionado. Se levantaba todos los días a trotar, comía saludable, buscaba un montón de videos y entonces tomaba omega, no sé qué. Y tenía 4 antihipertensivos. 4. Y entonces dijo, ay, voy a ir donde la médico alternativo. Entonces, pues pues como yo estaba en el plan complementario, él tenía la posibilidad de pedir cita directa conmigo, pidió cita y voy y le pregunto, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, entonces vamos a poner todos los antecedentes. Ok, doctora, pero a mí me preocupa. Déjeme, tranquilo, tranquilo. ¿Qué come? Cuando me dice, todos los días me como un batido de espinaca, kale, apio, un montón de vegetales verdes. Y yo, ok, ta. Listo. Y aparte, entonces, y le pongo sal, limón, porque es que leí que es sal y limón. Y bueno, pues no todo sirve para todo el mundo porque somos seres individuales y tenemos que individualizar el tratamiento de cada paciente. ¿Sí? Entonces seguramente tú vas con unos síntomas similares a los que puede ir otra chica y a ti te voy a trabajar la microbiota y a ella le voy a poner magnesio. Pero todo depende de cada persona, es muy individualizado. Entonces le dije a él, deje los batidos, dejo los batidos, deje batidos 15 días y en 15 días hagas el holter que le dejó el internista. La tensión le había bajado, le fueron quitando los antihipertensivos y estaba frustrado, pero no le preguntan qué come, ¿sí? Aparte, su frustración pues también le generaba más cortisol, más tensión arterial, ¿sí? Entonces empezó a relajar y ya, nunca más lo volví a ver. Yo espero que se haya sanado porque nunca más volvió. Eso es lo ideal, que los pacientes no lo necesiten a uno. Eso es lo ideal, ¿sí? Entonces, eso es, pero siempre les digo, es de una manera responsable, no es como yo me voy a dejar de tomar esto
Y entonces la doctora dijo que me tomara el selenio y sufro la tiroides, me voy a tomar la selenio y el yodo. Y yo me dejo de tomar esto. No, tiene que ser de manera responsable, acompañado de una persona idónea. Yo tengo una frase clave para cuando mis amigas me dicen estoy enferma. Les digo, ¿meditas? ¿Haces yoga? ¿Trotas? ¿Estás con la naturaleza? ¿Cómo están las relaciones con tu esposo? ¿Cómo están las relaciones con tu hijo? O sea, si todo eso está mal, créeme que ¿por qué más? ¿Qué comas? Sí, eso es. ¿Listo? Entonces, aquí, Discúlpame, ¿el brócoli es indicado para personas con hipertiroidismo? no. No hay ninguna cosa así como que diga que es indicado para una persona con hipertiroidismo, que yo diga, tiene que comer brócoli todos los días, el del hipertiroidismo, porque me va a ayudar porque me va a disminuir la absorción. Depende del paciente, porque normalmente cuando estás hipertiroideo puedes tener diarrea y yo le estoy dando fibra y fibra y fibra, entonces no me puedo ir por ese otro lado, ¿sí me entiendes? Como entendíamos que el brócoli puede disminuir un poco la absorción de yodo y creo que el hipertiroidismo es porque entonces necesito bloquear ese yodo, entonces le voy a dar mucho brócoli, pero todo depende de la persona. Por eso te digo, siempre hay que individualizar, porque claro, los otros síntomas que se pueden acompañar del hipertiroidismo es bajar de peso rápidamente y diarrea, ¿sí? Entonces le puedo empeorar esos síntomas. ¿Ves? Pero comer poquito, digamos, una Sí, vez a la comer. semana puede comerlo. Pues lo que siempre digo, una dieta balanceada es saludable para todo el mundo, con vegetales y todo. ¿Listo? Gracias. Por ejemplo, la cúrcuma que se dice que ayuda con la inflamación, bueno, es cierto, digamos que, Es un y, antiinflamatorio dura- maravilloso. y durante cuánto tiempo una persona la puede, digamos, consumir. Eso se puede todas las noches, durante varios tiempos. Entonces, la cúrcuma, cuando nosotros miramos los procesos que hace el cuerpo para desinflamarse, hay muchos pasos. Y la cúrcuma y el cannabidol, que es el que es derivado del cannabis, son los que actúan en la mayor cantidad o en todos los pasos de la inflamación, ¿sí? Pero si yo le pongo a la comida cúrcuma o le pongo cúrcuma, no es suficiente. Necesito unas dosis más o menos altas y para ser absorbida la cúrcuma debe ser fitosomal. Entonces, eh, fitosomada que es como para que se impregne nuestra membrana celular. Entonces, las concentraciones de una cúrcuma fitosomada al día más o menos pueden ir de 500 a 2000 miligramos al día. ¿Sí? Y Pero eso no, no dicen los frasquitos de cúrcuma. ¿Qué clase de cúrcuma es? No dice. claro, pero hay que buscarlo. Si vienen, sí hay que buscar todo eso. Tiene que ser fitosomada para que realmente sea absorbida. Entonces yo les digo a un paciente, yo he hecho pruebas, tomen leche dorada todas las noches, con leche de origen vegetal, como la recomiendo, hagan su leche dorada. Y hay pacientes que me dicen, después de un mes de tomar leche dorada, doctora, se me ha disminuido mucho el dolor articular, me siento mejor del estómago, ¿cierto? Listo. Es una receta que puedes buscar en internet. Leche dorada, que es una leche con cúrcuma y otras cositas para activar la cúrcuma. Y entonces empieza a disminuir la inflamación. Pero ¿qué pasa con la cúrcuma? Nos empezamos a pigmentar y es normal que suceda, ¿sí? Y digamos que no hay un límite que yo me pueda tomar, pero acuérdense lo que yo siempre les digo. Todas las cosas en nuestro cuerpo pues generan una cascada. Entonces yo normalmente a los pacientes les voy quitando, les doy por esto, les voy quitando porque necesito que su cuerpo empiece a autorregularse solito, ¿sí? Pero no se quede toda la vida tomándome el antiinflamatorio. Y lo del estrés oxidativo es que todos vamos envejeciendo y eso es algo irremediable, ¿sí? Es algo a lo que vamos a llegar todos. Y la forma es con buenos hábitos. No hay un remedio para que yo, digamos, baje ese estrés oxidativo. Y ahorita hay muchísimas propagandas de muchas cosas, pero realmente lo mejor que puedo hacer es tener mis hábitos y pues aceptar que llega la edad. O sea, hacerlo mejor, pero aceptar que van a llegar la edad.
Y no le podemos echar la culpa a la edad de todas nuestras enfermedades. O sea, no podemos decir el señor es hipertenso, es prediabético y sufre el colesterol alto porque, porque se juega. No, ¿sí? Hay remedios para eso. Bueno, mira, ya Ya. dejemos acá porque ya nos tenemos que ir. Em, la doctora, pues muchas gracias. Una Ujú. exposición, sí o no, fantástica. Sería genial que volviera otra vez. Sí. Entonces, gracias. Sí, está siendo grabado, sí, señora. Mira, la doctora lo habló durante toda su exposición y es el tema del estrés, ¿no? El estrés crónico. Invitamos a todos a que aprendan la meditación. La meditación es algo que ayuda con todo esto de una forma increíble. En medio de todo también aprender a tomar esas decisiones de a quién voy, a qué le hago caso. Ahora que uno abre cualquier cosa en internet y te llenan de cosas para que hagas, que hagas, que hagas, pero pues no se puede seguir todo lo que uno ve allí porque nada de eso muchas veces no tienen ni soporte científico, sino solo ocurrencias de la gente. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Esta tarde tenemos un taller sobre el manejo del estrés, de 2 a 4:30, creo que es. Sí, me miras allí en los volanticos para que vengan. Este es un 2 a 4:30. Bueno. Entonces, para que aprender a manejar el estrés, porque la parte del cuerpo, de la salud está perfecto y tenemos que aprender a manejar, pero también todas esas emociones, cómo manejamos el estrés, cómo lo asumimos o lo evitamos o nos clavamos con el estrés, pues esto es algo que tenemos que aprender a manejar. Y también invitarlos porque mañana tenemos un seminario de esos de un día, no sé si ustedes han asistido alguna vez. Comienza a las 10:30 de la mañana, termina a las 4:30 de la tarde. Se incluye un almuerzo vegetariano para que ustedes degusten un almuerzo muy bueno, hecho en la conciencia más elevada de yoga. Y el seminario se llama Transforma tu vida, herramientas para mejorar tu estado de ánimo. Todo el día se van a hacer ejercicios de meditación, algunos tips, técnicas para mejorar su estado de ánimo, porque también uno ve a la gente, ¿cierto? Toda bajoneada, toda triste, no sabe qué hacer y entonces también hay muchos tips, muchas cosas que desde la meditación y desde estos cambios de hábitos y de rutinas puedes mejorar. Entonces, invitadísimos, hay que inscribirse para el de mañana, para el de hoy no, para que vengan y aprovechen todo esto. Entonces vamos a cerrar con una reflexión chiquitita. Les invito a que agradezcamos, ¿sí? El agradecimiento es una medicina natural, gratuita, que sirve para mejorarlo todo. Entonces vamos a entrar en esa conciencia de agradecer lo que escuchamos hoy, que nos dieron unas orientaciones fantásticas para mejorar la vida. Sigamos investigando, consultemos y mejoremos en todos porque la sociedad nos ha impuesto unas cosas que nos hemos dejado imponer y resulta que podemos recuperar el control acerca de todos estos manejos en la salud, en la alimentación, en los hábitos de vida para tener un mejor bienestar. Entonces vamos a tomar una respiración, a relajarnos un poco. Y vamos a concentrar toda nuestra energía en el centro de la frente. Visualicémonos como un punto de luz, una energía fantástica, luminosa, a través de la cual está emergiendo toda esa energía de paz, de calma, la quietud. Nos hacemos conscientes de nuestra respiración.
con cada respiración vamos sintiendo cómo nuestro cuerpo se aquieta, se calma y entra en un estado de paz. Si yo conscientemente dejo emerger la paz para que se manifieste en mi vida, eso también va a impactar en mi cuerpo. Y un estado pacífico hace que nuestros hábitos, los medicamentos, los nutrientes, todo funcione como debe ser. Tu mente coopera. Y en este estado pacífico voy a dar gracias por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí. De haber abierto mi mente a otras oportunidades. Para comenzar a tomar mejores decisiones acerca de mi vida, darme la oportunidad de tomar el control para mejorar mi presente y mi futuro. Paz y agradecimiento. Poco a poco entonces voy abriendo los ojos, regresando al salón, moviendo lentamente piernas, manos y volver al momento presente. Om Shanti.